Hola, soy María Jesús Íñigo y hoy os voy a hacer un vídeo sobre el miedo, sobre este tema que no sé si a ti como a mí está presente en tu vida y durante mucho tiempo nos ha limitado. Y voy a darte, si te quedas al final del vídeo, 5 pasos sencillos para tener una relación más amable con este miedo. Mira, el miedo, no sé si te has leído mi libro de la valentía de la escucha. Por historia personal, ha sido mi compañero de camino. Este miedo es una respuesta emocional, ¿no? Generalmente cuando nos sentimos una amenaza. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esta amenaza no es una amenaza real, porque el miedo es una respuesta emocional que es totalmente saludable cuando hay un evento, una situación, algo que realmente nos genera esta lucha, ¿no? esta huida, se nos despierta este miedo y eso es totalmente saludable. Lo que ocurre que muchas veces, en vez de ser una respuesta a algo que realmente es peligroso, nuestros pensamientos, generalmente anticipatorios o catastróficos, son los que nos lleva a tener esta ansiedad anticipatoria o este miedo a algo que ni siquiera muchas veces ha ocurrido. Y entonces empieza nuestra manera de relacionarnos con el miedo, empieza a hacerla desde una manera que no es sana, ¿no? Desde una manera que empieza a generarnos malestar, a generarnos sufrimiento. Este es un tema muy importante para mí porque en el libro lo cuento como mi historia personal, cómo este miedo, esta relación con el miedo, fui haciéndola desde una manera cada vez intentando apartarle, este miedo fue cogiendo cada vez más importancia y empecé a tenerle muchísimo miedo, ¿no? Al propio miedo y enfermé. Entonces, ¿qué ocurre? Quiero que entiendas cómo el miedo, en todos los aspectos de nuestra vida, muchas veces generalmente es una anticipación en nuestros pensamientos, en donde nosotros con estos pensamientos no hemos puesto amor en diferentes rincones de nuestro ser, ¿no? Entonces, al final, cuando nosotros ponemos amor en diferentes zonas donde hay tantos pensamientos de miedo, de falta de merecimiento o de que vaya a ocurrirnos esto, que mi pareja me va a dejar o es que las personas no me van a querer, quiero que entendáis que este miedo aparece por una ausencia, ¿no? Una ausencia de amor en diferentes, muchísimos ámbitos que podemos tener y que generalmente cuando el miedo, ¿no? Se vuelve, podríamos decir, no saludable, es porque nosotros hemos hecho que este miedo se haya convertido en una alerta máxima por unos pensamientos, cuando no hay un miedo real. Vale, esto es lo primero. Después darte y contarte, ¿no? Para mí lo que supone, ¿no? La importancia de este miedo que no nos atrape en nuestra vida, ¿no? Que no se convierta en la manera en que nosotros actuamos en el mundo o la manera en la que nosotros tomamos nuestras decisiones, porque este miedo es importantísimo, no nos deja vivir en libertad, no nos deja este sufrimiento de miedo a todo, porque pueden ser muchas cosas, este miedo, esta falta de amor no nos permite ser libres y es lo que a mí, es el tema que a mí realmente me toca, ¿no? Esta falta de libertad en todo, ¿no? De amor en todo, en nosotros y por supuesto por ende no poder dar amor a otro por el miedo, nos hace totalmente quitar para mí uno de los valores fundamentales, que es la libertad de actuar, la libertad de ser, la libertad de abrirnos a recibir, la libertad de expresarnos en el mundo, ¿no? Entonces, esto quiero que lo entiendas, porque esto es básico para que tú empieces a relacionarte con el miedo, ¿no? De una manera más saludable, entendiendo que simplemente es una respuesta emocional, pero que cuando toma este otro sentido, lo hacemos de una manera que no es, ¿no? La que tiene que ser, cuál es su función, y nos coarta nuestra libertad y podemos llegar a sufrir muchísimo. Y es lo que quiero compartirte
importante para que no tengamos tanto sufrimiento, ¿no? Como humanos. Entonces, si nosotros, ¿no? Como esta respuesta emocional de miedo generalmente viene detonada por pensamientos, ¿vale? Entonces, por unos pensamientos generalmente repetitivos. Entonces, voy a contarte 5 pasos muy sencillos, como la palabra miedo en sí dice, para que nosotros podamos tener una relación más saludable con el miedo, ¿no? Una relación realmente, ¿no? La que nosotros debamos de tener. La primera sería con la M, con la palabra miedo. El primero es darte conciencia de cuando tú tienes este miedo extremo, ¿no? Cuando ya empieza a ser un miedo o una fobia, ¿no? Que es muchísimo mayor, que también lo conozco, ¿no? De primera mano, es darte cuenta que este miedo tan grande te está avisando de algo, dar amor ahí, decir, vale, sé que tengo este miedo, es que algo en mí no estoy llevando amor ahí, ¿no? Y está siendo de una cierta manera agradecer, ¿no? A decir, bueno, este miedo me está mostrando algo en lo que yo tengo que poner este foco, tengo que poner la atención no en el miedo, sino en la falta de amor que estoy poniendo, ¿no? Y darle las gracias, decir, vale, gracias, esto está ocurriendo, voy a ver qué ocurre, ¿no? Por supuesto, siempre digo que no que ver qué ocurre desde la mente, sino voy a ponerle conciencia de dónde está, desde dónde está viniendo esta alerta mía tan grande, ¿no? Tan que me está haciendo, ¿no? Tener reacciones emocionales, físicas, bioquímicas, ¿no? Esta sensación generalmente de miedo, de pecho, de opresión o en el estómago, ¿no? Esto es otro tema, ¿no? Que podemos mirar, pero sobre todo es primero el, el ponerle conciencia y ver qué es, ¿no? Dónde tenemos que poner más amor. Y esta sería la primera. La segunda sería con la palabra y, ¿no? Identificar cuáles son los pensamientos, ¿no? Como te he dicho anteriormente, generalmente son unos pensamientos anticipatorios los que nos están trayendo, porque a veces ni siquiera ha ocurrido la situación que nos da miedo, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner el caso real mío, ¿no? Yo tenía mucho miedo a volar, ¿no? Entonces, ni siquiera estaba volando, ni siquiera me había ocurrido algo en ese vuelo, pero había unos pensamientos anticipatorios que eran los que yo tenía continuamente y era lo que me despertaba esta sensación de miedo. No era la situación en sí, eran los pensamientos. Entonces, identificar primero cuáles son esos pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que tú te estás contando? Y tomar conciencia de los que te vienen. ¿Cuál es ese parloteo interno? Por ejemplo, pues no, a mí me venía, no era el avión en sí, era como una sensación de no merecimiento, de no voy a poder y me va a venir y voy a tener ansiedad o me va a dar un ataque de pánico en el avión y no voy a poder salir y la que voy a montar y voy a perder el control y pum, pum, estos pensamientos anticipatorios eran los que a mí me venían y tú, cuando tú los identificas y de repente te estás dando cuenta de este parloteo, es otro paso importantísimo, ¿no? Identificar cuáles son esos pensamientos continuos, automáticos que estás teniendo. Si tú ya los haces conscientes, ya no son tan automáticos. Ya vas a empezar a bajar el ritmo y es un paso importantísimo en tomar conciencia cuáles son esos pensamientos con los que empiezas y luego ya empiezan a desencadenarse de una manera que ya no puedes tomar el control y ya viene la emoción, ya empieza la falta de respiración o ya viene ese miedo, esa sensación en el pecho, esa angustia y ya no puede, como que no puede parar, ¿no? Y lo primero es identificar cuándo están comenzando los pensamientos, ¿vale? Los pensamientos conscientes, ¿no? Porque también hay otros pensamientos inconscientes que generalmente, esto lo digo más adelante, pero sobre todo lo primero, los automáticos, cómo están empezando, cuándo lo empiezas a detonar, ¿vale? Ese sería el segundo paso, la I. El otro sería E, enfocarte en cambiar esos pensamientos, ¿vale? De los que sí puedes tomar el control. Yo siempre digo que la mente es una parte más de nosotros. Nosotros no somos nuestros pensamientos. Entonces, nosotros estos pensamientos podemos tomar el control sobre ellos. No es que ellos tomen el control sobre nosotros. Nosotros podemos ir volviendo a esos pensamientos que nos vienen a cambiarlos por otros. Es como el cerebro le gusta mucho los pensamientos repetirse, son muy repetitivos, le encanta la repetición, el miedo, el ver pensamientos catastróficos. Si nosotros estos que los tenemos los cambiamos por otro,
vamos a ir poquito a poco cambiando uno que nos aparta, ¿no? de esa luz, de ese bienestar, pues lo vamos a poner por uno que nos genere bienestar, ¿no? Entonces, porque no hay nada que podríamos decir que sea blanco o sea negro, porque de repente yo esté fatal no significa que ya todo va a ir tremendamente mal, ¿no? Que es cuando viene ese miedo y ya esa fobia. Solo podemos ir cambiando por pensamientos más positivos, ¿no? Es como, bueno, tengo ese miedo, bueno, vale, pero todavía esto no ha ocurrido, venga, vale, pues este pensamiento lo puedo cambiar, puedo encontrar seguramente una manera en la que la voy a ir cambiando, o a lo mejor es que no voy a poder en el avión, bueno, y si puedo, es que siempre hay un plan B, ¿no? Siempre, y si me creo que no voy a poder, pero ¿y si pudiera? O sea, ir cambiándolo, ¿no? Porque no es todo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, no es una verdad absoluta, ni siquiera muchas veces se acerca a la verdad nuestra, ¿no? Este miedo es lo que digo, cuando tenemos estos pensamientos ya de miedo tan tremendos, nos alejan totalmente de nuestra verdad, porque nos llevan a veces a bloquear partes de nuestro cerebro, que no tomamos ni las decisiones correctas y ya ni siquiera, por supuesto, ya hay que hablar de conectar con nuestra esencia, ¿no? Con nuestra verdad interna, ¿no? Entonces, poquito a poco, el darnos cuenta que esto puede cambiar. Si te sirve de ejemplo, ¿no? Desidentificarte de tu mente a través de muchísimas técnicas que no voy a hablar ahora, pero el darnos cuenta que esto es un parloteo, pero no somos esto, a través de técnicas de meditación, o por supuesto, ¿no? Si ya llega a unos niveles muy altos el miedo, a través de la respiración, es una manera que en otros vídeos cuento, una manera muy importante. Si ya empieza a venir pensamientos poquito a poco, vas cambiando, pero ves que cada vez va más ese miedo, podemos usar técnicas de respiración. La respiración es importantísima para anclarnos, para parar el parloteo y para volver a ese presente. Y por supuesto los procesos bioquímicos vas cambiando al respirar, ¿no? Porque cuando ya vas teniendo miedo, vas teniendo ansiedad, empiezas a hiperventilar, volver a respirar con una respiración más pausada, hay un cambio, ¿no? También bioquímico en nosotros y volvemos un poquito más a esa templanza. A mí me ha salvado muchísimas veces, ¿no? Cuando he tenido de repente muchísimo miedo, recuerdo una vez, ¿no? Que fui en medio del bosque, iba sola y empecé de repente, ¿no? ¡Pum! Empezaron esos pensamientos, ¿no? Supongo que a ti te ha ocurrido. Madre mía, ¿qué hago aquí sola en el bosque? Y si de repente, pues ahora viene alguien y cómo me meto en este lío y qué hago yo aquí sola caminando y si viene alguien y me coge y nadie se va a enterar y bla, bla, bla. Y ya empecé. Y al principio lo puedo parar, pero hay veces que no lo consiguen, ¿no? Por muchas razones. Entonces, parar, empezar a respirar es importantísimo. Y luego todas estas técnicas que te comento, ¿no? De desintoxicarnos de la mente también, ¿no? Para poder darte cuenta que no sufrir tanto y darnos cuenta que no somos eso, ¿vale? Luego después, con la palabra disciplinar, ¿no? Disciplinar a tu mente, en la que estas respuestas automáticas las podamos hacer, cambiarlas a una respuesta más saludable. Una manera sencilla es lo que te he ido contando, ¿no? De ir cambiando, de respirar y luego después también hay muchas otras cosas, ¿no? Porque muchas veces los miedos no los tenemos de una manera consciente, aunque vienen por pensamientos que ponemos, pero pueden ser de cosas de la infancia, de otras vidas, de incluso de generaciones, del mundo que nos rodea, son miedos que nosotros tenemos inconsciente y no somos conscientes de ellos y de repente se nos detonan, ¿no? Hay esos pequeños pensamientos que nosotros podemos cambiar, los que he dicho anteriormente, pero luego después también hay muchas cosas que son inconscientes, ¿no? Y ya iríamos más allá. Yo, por ejemplo, pues utilizo, ¿no? Muchas técnicas de pues, psicoactivación a nivel más energético, procesos de hipnosis en el que podemos ir un poco, no entender desde la mente, sino a niveles energéticos, ver dónde se han quedado esos bloqueos, por qué vienen esos miedos, ¿vale? Luego después una última
cosas, sería con la O, olvidarte de tu comportamiento anterior. Resulta que, claro, pues cuando yo le cogí esta fobia, este miedo a volar, pues yo siempre una vez recreaba en mi mente pues lo que a mí me había ocurrido, que había volado, me había ido muy lejos, había ido a Birmania y tenía muchísimo miedo y allí resulta pues que me había encontrado totalmente asustada, 12 horas de avión, como me había metido aquello, ya recordaba esa sensación. Entonces yo cada vez que me iba a montar a otra vez un avión o iba a sacarme un billete, pum, me paraba porque recordaba aquello, ¿no? Esto es un pequeño tip que también te doy, que cuando tú empiezas lo he hablado en otros vídeos, a visualizarte y a borrar, porque el pasado no existe, el pasado no hay pasado, no hay futuro, es solamente este momento presente. Y si tú en este momento presente, tú olvidas, dices, mira, es muy importante, para mí fue esto un antes y un después, el tú decir, el pasado lo voy a olvidar, he tenido pánico, he tenido fobias, he tenido de todo, ¿no? Pero eso ya no está aquí, no está aquí, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Y es continuo, un trabajo continuo, ¿no? Lo dejo a un lado. Y ahora borrarlo y decir lo que ha ocurrido antes, ocurrido está, ya está, no soy eso ya, imposible, ya no eres eso, ¿no? Eres otra cosa. Entonces, si tú imagínate también el visualizarte una y otra vez, imagínate cogiendo, por ejemplo, ese avión, porque miedos puedes tener miles, ¿no? Pero te digo, con un pequeño consejo, imagínate que es ese miedo a volar o puede ser un miedo a montarte en un ascensor o un miedo a estar con personas o mucho miedo. Si tú empiezas a poner amor ahí, a visualizarte como que sí lo puedes coger, cómo lo estás cogiendo, cómo todo está bien, estás tranquilo, lo estás haciendo, eso también te puede ayudar muchísimo. Esos es unos consejos generales que te doy, ¿no? Con la palabra miedo, para que recuerdes un poco, aunque es un tema muy amplio y mucho más allá, ¿no? Para trabajarlo, porque si te digo que el miedo puede venir de tantos lados, tenemos tantos miedos que se nos detonan continuamente, pero si nosotros vamos encontrando esos miedos, ¿dónde hemos ido dejando, ¿no? de poner ese amor, ese foco, esa verdad, ¿no? Y se va a ir sanando y vamos a ser muchísimo, muchísimo más libres. Bueno, te hago este vídeo con todo mi corazón porque es un tema que para mí es muy importante, es algo que me ha acompañado mucho tiempo, ¿no? Y me sigue acompañando y nos sigue acompañando a todos, ¿no? Y genera muchas veces, ¿no? Mucho sufrimiento y ya te digo, mucha menos libertad. Si te ha gustado, dale a la campanita, bueno, ponme un comentario, coméntame algo, en qué te ha ayudado, si te ocurre este tema, ¿no? Que si te ayuda en algo y dale a la campanita porque voy a ir subiendo cada vez más contenido y para animarme, ¿no? A compartir más cosas, suscríbete a mi canal y nada, un besito muy grande, espero que estés bien de todo corazón.